voy a ser la moderadora de este webinar. Antes de comenzar, para los que sois nuevos y si queréis realizar alguna pregunta, pues podéis hacerlo a través del menú de preguntas y respuestas que veréis abajo en el signo de interrogación y el ponente de hoy, Jaime Codón, pues os lo resolverá todas las dudas. Sí aclarar desde el principio que solo se responderán pues en directo aquellas dudas o preguntas que versen sobre la declaración de la renta y las novedades de este año de manera genérica. En el caso de casos concretos, no podremos dar respuesta en directo debido a que también se trata de derecho fiscal y a su fin estamos especializados en derecho bancario y este webinar es más meramente informativo, pero en todo caso, como siempre os decimos, nos podéis escribir a nuestro correo que es info@sufin.com. También os indicamos que está activo el chat donde mi compañera Patricia pues os irá dejando toda la información de interés y enlaces a nuestra página web, el PowerPoint, etc. Y también agradeceros como siempre vuestra asistencia y os indicamos por último dos cosas más. Una es que tras finalizar el webinar os aparecerá un breve cuestionario, pues que agradeceremos que nos cumplimentéis, también porque nos sirve para medir vuestro grado de satisfacción, sobre todo para poder mejorar de cara en otros webinars. Es anónimo y en menos de un minuto también lo tenéis listo. Y por último, si os gusta este tipo de iniciativas, pues que ayudan a ampliar vuestros conocimientos o como este webinar que es también informativo para aclarar todas las dudas, pues y queréis que sigamos fomentando la educación financiera, pues os agradeceríamos que nos dejaseis una reseña positiva en Google. En el chat, como os he comentado, pues os dejamos el link. Así que sin más dilación, doy paso a Jaime, que es licenciado en Derecho, especializado pues, en ámbito mercantil y financiero. Así que él es el que hoy os va a dar este webinar. Y pues cuando quieras, Jaime. Hola Raquel, buenos días, muchas gracias. Buenos días a todos. En principio voy a compartir lo primero unas pequeñas diapositivas para que tengamos y ahora empezamos el webinar. Como decía Raquel, muchas gracias por tu presentación y como siempre muchas gracias a Sufin por su presentación. Si ves que no se ve algo, Raquel, me lo Se dices, si ve, no, o sea, se ve, que se ve. ¿vale? Así que Así cualquier que cosa, pues nada. hablamos. Muchas gracias. Pues Gracias a ti. otro año más nos toca volver a enfrentarnos a la declaración de la renta. Cuando digo enfrentarnos me refiero a que para ninguno, a nadie es un plato de buen gusto pagar impuestos, aunque como no puede ser de otra manera, es el peaje que tenemos o que decimos o nos consolamos así, que es el peaje que pagamos por vivir en una sociedad que nos brinda servicios y nos permite desarrollar nuestro proyecto de vida. Dicho esto, pagar impuestos no solo cuesta el bolsillo, sino que muchas veces cuesta confeccionarlo también. Por eso, desde Asufin hemos querido, pues como otros años hacemos, lanzar un pequeño webinar en el cual os vamos a comentar las novedades que hay en esta campaña de la renta, una serie de consejos y particularidades, pues si eres trabajador autónomo, si eres trabajador por cuenta ajena, para que puedas optimizar la declaración de la renta y hacerlo pues lo mejor posible y que te salga, si puede ser, dentro de lo legal obviamente, a pagar lo menos posible. Bueno, en primer lugar, como sabéis y como hemos dicho, los impuestos muchas veces son complejos de realizar. Si nos fijamos en los primeros manuales que tenía la agencia tributaria en las primeras declaraciones de la renta frente a los que hay ahora, vemos que han crecido en extensión y en grosor. Esto se debe a que cada vez se van implementando nuevas normas, se van implementando nuevos tipos y todo eso porque la propia sociedad avanza y por lo tanto se hace obligado grabar esa riqueza de ese avance de la sociedad. ¿Cómo se hace esto? Pues bueno, generalmente la agencia tributaria nos pone a nuestra disposición una serie de bonificaciones, deducciones, reducciones, exenciones, etcétera, que sirven básicamente y exclusivamente para poder reflejar la riqueza real que tiene cada contribuyente. Tenemos que pensar que en nuestras sociedades occidentales, pioneras en muchas cosas, también lo han sido en temas impositivos, se rigen por un principio que es distinto al principio de igualdad. En este caso, todas las democracias occidentales y muchas asiáticas, por supuesto, lo que entienden es que hay que aplicar un principio de proporcionalidad en vez de un principio de equidad en los impuestos. Esto significa que, o traducido con palabras más llanas, que la idea de este fundamento, de este principio, no es otro que el que más tiene
más tiene que pagar con objeto de que el que menos tenga, menos deba pagar. Así las cosas, esto hace que para cada uno de nosotros poder reflejar o grabar esta renta, tenemos que rellenar un borrador con numerosas casillas y que se hace muchas veces difícil y complicado. Por eso, bueno, aparte de las guías que tiene la agencia tributaria, tiene una serie de servicios que ahora vamos a pasar a explicar que pueden ayudar o asistir, mejor dicho, a la declaración de la renta. En este bloque lo que vamos a hacer nosotros en este webinar, en un primer lugar, vamos a dividir este webinar en una serie de bloques. El primero va a ser pues hablar un poco del calendario de presentación. Luego pasaremos a explicar las novedades generales que existen en este, vamos, las novedades de este ejercicio, que no había otros ejercicios. Y luego vamos a pasar a las particularidades en función, como os he dicho antes, del régimen en el cual cotices. Y por último, pues vamos a hablar un poco de las novedades en deducciones, reducciones, así como algunas otras ayudas. Por último, intentaremos hablar de los errores comunes que se cometen en la declaración, como hemos hecho otros años, y consejos para optimizar la misma. En primer lugar, como no puede ser de otra manera, lo que tenemos que saber es lo que tenemos que tener en cuenta es el calendario que tenemos de la declaración de la renta. Como sabéis, la presentación por internet ya ha comenzado, empieza el 2 de abril y finaliza el 30 de julio de 2025. Aquí lo que es importante recordar que aunque el plazo finalice en 30 de junio de 2025, como la mayoría de nosotros domiciliamos el pago de impuestos, tenemos que saber que hay que hacerlo antes del día 25 de junio, ¿de acuerdo? O sea, aunque termine el plazo el 30, el 25 de junio es el último día para pagar por domiciliación bancaria, que es el método comúnmente utilizado por todos nosotros. Eh, es importante saber esto más que nada porque si por algún caso se pasa el recibo de los impuestos el 25 de junio y no hay dinero en el banco o no está todo el dinero, lo que hace la agencia tributaria es te impone un recargo del 1% sobre la cuota que deberías haber abonado, ¿de acuerdo? Estos recargos incluso pueden llegar al 15% si pasa un año, etcétera, etcétera. Y ya no os cuento si se os olvida presentar la declaración, que ahora veremos una serie de supuestos que hay que presentarla, porque en esos casos, además de los posibles recargos del 15%, podéis llegar a tener hasta una sanción, que normalmente son el equivalente pecuniario al 50% de la cuota que se debería de vengar. Así que hay que tener mucho cuidado y tenerlo todo preparado y hacer los deberes. Tenemos tiempo y, y hay que preocuparse por eso. La agencia tributaria, como os comentaba en la introducción, pues ha facilitado mucho la presentación de la renta a través de Internet, que es el método comúnmente utilizado, ¿de acuerdo? Para eso, bueno, unos pasos sencillos. Lo primero de todo es muy importante, y si no lo tenéis, que tengáis DNI electrónico, certificado electrónico. Si bien es cierto que sin tenerlo puedes seguir accediendo a sede electrónica con un método de identificación que es el PIN 24 horas, esto no deja de ser un método más tedioso. Por eso, si queréis ahorrar mucho tiempo y plazos, pero ya no solo para la renta, sino para trámites administrativos, no dudéis en renovaros o sacaros el certificado digital electrónico. Una vez presentado, o sea, una vez entrado en la sede de la agencia tributaria, identificado con la clave electrónica, como os he dicho, ya te aparece una de las pestañas, aparece la opción directamente de tramitar el borrador barra declaración de la renta. Lo que haces básicamente es, como ya habréis visto otros años, te descargas el borrador, lo revisas, si está bien, lo presentas automáticamente. Y si no, pues tienes que editar ese borrador antes de presentarlo. Ojo con el borrador, que la mayoría de las veces faltan datos o hay datos incorrectos o no actualizados, lo cual nos puede también acarrear algún problema, principalmente porque podemos perder oportunidades de deducciones o que podemos haber dejado de pagar una serie de impuestos o lo que sea que tengamos que pagar y por lo tanto es muy importante actualizar el borrador. Pasa mucho, por ejemplo, con acciones de países extranjeros, yo que sé, si compras acciones en USA, Nasdaq, SP500, etcétera, algunas empresas no aparecen o no se reflejan en el borrador correctamente y tienes que meterlos manualmente. Lo mismo pasa si te has comprado un piso nuevo, si has tenido un hijo, etcétera. Todo esto lo tienes que actualizar porque a la postre va a servir para hacer correctamente la declaración. Ya una vez revisado, se presenta.
No obstante, como os decía, la agencia tributaria tiene muchos métodos para asistirnos en esta declaración. La más clásica, digamos, o la más utilizada, según la agencia tributaria, es la asistencia telefónica, ¿de acuerdo? El plazo para solicitar, porque ya sabéis que para cualquier trámite de administración, aunque sea telefónico, a día de hoy hay que solicitar cita previa, ¿de acuerdo? Entonces, el plazo para solicitar la cita previa para obtener asistencia telefónica está disponible empieza a contar, vamos, desde el 29 de abril hasta el 27 de julio de este año, ¿de acuerdo? Sin embargo, aunque tú ya puedas ir pidiendo desde el 29 de abril la asistencia telefónica, el servicio no se empezará a prestar hasta, si no me equivoco, lo tengo apuntado, hasta el 6 de mayo, o sea, a partir del 6 de mayo de 2025 en adelante, ya se podrá prestar asistencia telefónica. Es importante, si te han dado una cita para un día, una hora, para una llamada telefónica, que tengas toda tu documentación junto a ti, porque normalmente te suelen pedir siempre, bueno, aparte de tu DNI, te suelen pedir el importe de la casilla 505 de la reta del ejercicio de 2023, es decir, el importe del resultado a pagar que había. Asimismo, te piden el IBAN de la cuenta bancaria y también te pueden pedir referencias catastrales de inmuebles, sobre todo si han sido adquiridos recientemente. Así que tienes que tener toda la carpeta y tenerlo presente. Igual que si te fueses con la asistencia presencial, que ahora hablamos, con la asistencia telefónica tienes que tener toda documentación a mano porque si no te la van a pedir y vas a tener que llamar otro día. La asistencia presencial, al igual que la telefónica, tiene un periodo que se habilita desde el 29 de mayo hasta el 27 de junio, al igual que la telefónica. Y igualmente tienes que solicitar cita previa, ¿de acuerdo? Y para eso, pues los plazos se abren, al igual que las citas telefónicas, se abren para pedirlas a partir del 29 de abril, pero la atención presencial en las oficinas no empezará hasta el 2 de junio, ¿de acuerdo? Y en este caso, pues como os decía, tenéis que llevar también toda la documentación, etcétera, etcétera. Luego, por último, bueno, aparte de la atención presencial y telefónica, la agencia tributaria tiene digamos, un chatbot, resolutor de dudas que realmente funciona muy bien. Antiguamente era como un aparato inservible, pero se ve que con esto de los avances de la IA y los avances tecnológicos, ahora funciona muy bien y te puede resolver dudas. Dicho esto, como siempre digo yo, nada mejor que un humano para, para resolver las dudas, sobre todo si son complejas, ¿de acuerdo? Pero que sepáis que funciona muy bien para pequeñas dudas y tal, lo puedes poner en asistente virtual de la agencia tributaria y la verdad que a mí me ha sorprendido su funcionamiento. Eso lo tienes disponible, igual que todo, en la sede electrónica de la agencia tributaria. Pasando ya a lo que son la campaña de renta y las novedades generales, vamos a pasar primero a las novedades generales antes de las rentas del trabajo. Disculpadme que me he pasado de diapositiva. Novedades generales, pues este año viene cargado de novedades generales. De hecho, quizá la más significativa o una de las primeras que tenemos que tratar es el hecho de que aquellos que sean perceptores del ingreso mínimo vital, el IMV, a partir de ahora tienen la obligación de presentar, de declarar, de declarar. Ahora os explico todo más al detalle. Pero lo que viene a decir la ley básicamente es que todos los beneficiarios anuales del ingreso mínimo vital tienen la obligación de presentar declaración de la renta, tanto ellos como toda la unidad de convivencia. Por unidad de convivencia, ojo al dato, se entiende por ejemplo, a los menores de edad que también tienen que presentar la declaración de la renta, que normalmente se hace de forma conjunta, obviamente con la unidad familiar, pero que la pueden hacer de manera individual en caso de que tengan ellos ingresos aparte, etcétera, etcétera. Pero bueno, lo normal es incluir a los menores, pues igual que puedes hacer una declaración conjunta con tu cónyuge, puedes hacer una declaración conjunta también con la unidad familiar de los hijos y tal, que es lo que se hace. Pero que tengas que presentar esta declaración, ojo, presentarlo es una cosa, declararlo es una cosa, no quiere decir que lo tengas que pagar, ¿de acuerdo? De hecho, por ley, el ingreso mínimo vital está considerado como renta exenta de tributación siempre y cuando se respete el límite de los 12.600 euros anuales, que es el equivalente a unas 5 veces el IPREM, ¿de acuerdo? En ese caso, simplemente tienes que presentar la declaración. Ahora bien, si conjuntamente a estos 12.000, por ejemplo, 600 euros percibes otras ayudas
de carácter social, que pueden ser de rango comunitario, incluso que son complementarias, como yo que sé, pues renta mínima de inserción o ayudas similares de las comunidades autónomas. En ese caso, el exceso deberá tributar como si fuese un rendimiento del trabajo, ¿de acuerdo? Solo lo que es el exceso de esos 12.600. Y otro de los hechos importantes que se ha puesto ahora de manifiesto es el hecho de que este incumplimiento de esta obligación sobre la declaración del ingreso mínimo puede conllevar, en caso de reiteración, siempre se ha dicho, a la pérdida del propio derecho a percibir este impuesto mínimo, sí, este ingreso mínimo vital. Por lo tanto, es importante que la gente esté atenta y presente sus declaraciones. Otras novedades muy curiosas de esta campaña de renta es que se ha incluido, bueno, ya sabéis que ahora con el Big Data, con toda la inteligencia artificial, la administración es capaz de procesar muchos más datos que antes. Entonces ahora lo que está buscando, ya no digo de pagar, pero lo que está buscando la administración es tener el mayor número de datos posibles, pues como hemos comentado en el ingreso mínimo vital. Está también extrapolándolo a las ventas que se producen en el mercado de segunda mano con plataformas típicas de compraventa, como pueden ser Wallapop, Vinted, no sé, bueno, hay unas cuantas, pero bueno, por decirlo así, las más generales, y en las cuales ahora se establece la obligación, y esto es novedad, de siempre y cuando tus ventas o tus ingresos de las ventas de esta plataforma sean superiores a 2.000 euros anuales o hayas realizado más de 30 operaciones anualmente, tienes la obligación de declarar estas operaciones en tu declaración, ¿de acuerdo? Como he dicho antes, declarar no quiere decir tener que pagar, ¿de acuerdo? Que es importante, no hay que mezclarlo. Porque, para que os hagáis una idea, todas las ventas de segunda mano, bueno, no todas, las ventas de segunda mano de este tipo de objetos solo tributan en el IRPF, es decir, solo devengan un impuesto en el caso de que se haya obtenido una plusvalía, un beneficio. Me explico, tienes un reloj de 200 euros y lo vendes por 150 euros, no vas a tener ningún problema, ¿de acuerdo? Porque en ese caso has tenido, vamos, lo has vendido por debajo de su valor, pero sin embargo, si haces la operación al contrario y has tenido la fortuna de poder venderle por más precio del que te costó adquirirlo, en ese caso tienes que pagar esa plusvalía, pues de 50 euros, tienes que practicar una declaración y pagarlo. En este caso, para que os hagáis una idea, las ganancias patrimoniales se integran siempre en la base imponible del ahorro. Esto es, por ejemplo, para ponernos un ejemplo, como en la compraventa de acciones, es decir, que existe una escala que en función del beneficio tiene un gravamen. Hasta los 6.000 euros son un 19%, de los 6.000 euros a los 50.000 es un 21% y luego va subiendo. Dudo que nadie consiga ganar más de 50.000 euros en vendiendo un producto de segunda mano, pero bueno, oye, nunca se sabe y si conocéis a alguien, pues ya me lo haréis saber. El caso está que estas plataformas, bueno, este Big Data lo que trata es simplemente de tener un registro de todas las operaciones y tener un mapa más completo del plano tributario a nivel estatal. Pero como os he dicho, en la mayoría de ocasiones simplemente será el tedio de tener que declararlo, pero no tendrá ninguna obligación pecuniaria al ser ventas por menor precio. ¿Cuántos de nosotros hemos vendido un sofá casi regalado simplemente para que alguien de Wallapop se lo lleve de casa? O sea, por eso sabemos que normalmente es muy difícil obtener ganancias en segunda mano, pero hay gente profesional que así lo hace y gana dinero y por lo tanto, pues, como es evidente, debe tributar por ello. Por último, entre otras novedades, se han actualizado los medios de pagos electrónicos. Ahora la agencia tributaria permite, además de la domiciliación bancaria y pagos por tarjeta, permite el pago por Bizum. Bizum, plataforma de pago instantáneo, ¿de acuerdo? Ha sido autorizado por la propia administración. Para pagar el IRPF con Bizum, lo tienes que hacer obviamente desde, no es un número de teléfono como hacemos a un amigo, sino tienes que hacerlo desde la sede electrónica de la agencia tributaria. Te vuelves a conectar con tu certificado electrónico, etcétera. Y una vez que tengas ya presentado, validado el borrador y la declaración lista para pagar, te puedes elegir las opciones de pago, domiciliación, etcétera, y aparece una nueva opción que es pago por Bizum. En ese caso es muy importante que cuando lo pagues te quedes con el número de transacción que en la propia pasarela de pago de la agencia tributaria te va a aparecer un código que se llama NRC, que es el número de referencia completo, que es el justificante de pago del Bizum, porque no es como una domiciliación que tienes el extracto del banco, sino que lo tienes que tener ese NRC para acreditar, pues si hay algún problema, que no tiene por qué haberlo, que se ha efectuado ese pago.
El problema que tienen esto o las tarjetas de crédito son los límites operativos. Por ejemplo, Bizum, creo, no lo sé exactamente, no lo utilizo mucho, pero si no me equivoco, creo que tiene un límite máximo diario de 2.000 euros. Por lo tanto, si tu declaración de la renta excede de ese límite, ya no puedes pagarlo. Y igualmente pasa con las tarjetas de crédito, que tienen un límite que se puede ampliar o bajar, pero que si excede ese límite ya no es un medio de pago correcto. De hecho, no puedes pagar una parte y luego la otra parte por domiciliación, ¿de acuerdo? Eso no te deja, no te permite el sistema. Por último, como novedades, se han incluido una serie de mejoras en la declaración de la renta, que son bien, por ejemplo, el aumento en la reducción de los rendimientos de trabajo. Antes podías reducirlos el año anterior hasta 6.498 euros y este año se ha ampliado un poco el límite hasta los 7.302 euros, lo que nos da un pequeño margen mayor de deducción. Lo mismo pasa con los trabajadores, que eso lo veremos después, pero con los trabajadores que tienen dos pagadores y no tenían, estaban exentos de declarar a partir de los 15.000 euros, que era el año pasado, ahora lo han subido el límite a los 15.876 euros, lo cual, pues oye, un poco ajustando inflación y tal, pues da un cierto respiro. Y por último, recordar que siguen en vigentes todas las ayudas de adquisición de vehículo eléctrico en las cuales se otorga una deducción del 15% sobre el precio de compra del vehículo. Que sepáis que esto es desde el 30 de junio, los vehículos que se han comprado desde el 30 de junio de 2023 hasta el 31 de diciembre del año pasado, de 2024, ¿de acuerdo? Por último, y aquí no me quiero entretener mucho, siguen vigentes las ayudas a los afectados por la DANA. Como sabéis, todas las ayudas recibidas para paliar este desastre natural están exentas de tributación, ¿de acuerdo? O sea, deducciones especiales de reparación de vivienda, reducción de rendimiento neto, deducción de empresas que invierten en la zona. Existe un numeroso elenco de deducciones y ayudas que no van a tributar y por lo tanto van a suponer un alivio, una carga fiscal respecto a las ayudas que sí que tributan en otros ámbitos. Pongamos, no olvidemos que nos dan una subvención, por poner un ejemplo, y esa subvención para, yo qué sé, me invento, poner placas solares, esa subvención sí que tributa. En el caso de que sea una subvención destinada a paliar los efectos de la DANA, no va a tributar, o sea, lo cual es una buena noticia. Así las cosas, vamos a pasar ya a partes más específicas respecto, pues, quizá a los dos grandes grupos, que son los trabajadores por cuenta ajena, funcionarios que perciben rentas de trabajo, o luego el segundo grupo, el de autónomos y empresarios, que tienen su régimen distinto. Respecto a las rentas de trabajo, ha habido novedades. El primero es el aumento del mínimo exento para quien tiene más de un pagador. Como os había anticipado antes, se ha subido ese mínimo hasta los 15.876 euros cuando tienes un solo pagador, perdón, varios pagadores, pero ese límite inclusive es más alto si tienes un solo pagador que se eleva hasta los 22.000 euros, ¿de acuerdo? Esto es un cambio ya, bueno, no significativo, pero es un cambio que siempre interesa y que tienes que tener muy en cuenta a la hora de declarar. Asimismo, lo que sí que ha sido un cambio significativo con este Big Data que os comentaba, es la obligación que tienen también de declarar ahora este año todos los que sean beneficiarios de prestaciones por desempleo, independientemente del monto o la cuantía recibida. Simplemente tendrás que presentar declaración de la renta, sean 6.000 euros, lo que sea, da igual. Hay que presentarlo y es una obligación. Por lo tanto, es al igual que los de ingreso mínimo vital, etcétera, etcétera, esta gente que está percibiendo prestaciones por desempleo en estos momentos tiene, o bueno, mejor dicho, en el ejercicio anterior, tiene obligación de presentarlo en su declaración de la renta. ¿Qué reducciones hay ahora nuevas para los profesionales? Pues este año, normalmente todos los años siempre hay alguna nueva reducción o tal. Este año se han centrado en las profesiones artísticas, de actividades artísticas que perciban rentas del trabajo. De acuerdo, pueden ser autónomos o pueden percibir rentas de trabajo. En el caso de que perciban rentas de trabajo, lo que ha entendido la agencia tributaria, pongamos a mí el caso que más se me ocurre es de un actor, teatro, cine, que tienen ingresos irregulares, es decir, que a lo mejor hacen una película cada 3 4 años y por lo tanto tienen un pico de tributación muy alto en un ejercicio y luego no vuelven a tener otro hasta dentro de 3 4 años. Pues para evitar, digamos, ese gravamen excesivo que sería la tributación de un ejercicio, lo que ha hecho con esta nueva reforma, lo que hace la agencia tributaria es que en el ejercicio actual fiscal
estos rendimientos siempre y cuando superen el 130% de los de otros años, es decir, llevas 3 años parados, es muy sencillo haberlo superado, puedes aplicar una reducción del 30% sobre este exceso, con un límite máximo de 150.000 euros. Bueno, pues un pequeño guiño para aquellas personas que trabajan en profesiones, digamos, que tienes un alto salario en un espacio largo de tiempo. Pues es una forma de, digamos, un guiño de optimizar esta declaración. Otras buenas noticias vienen a ser la tributación de las indemnizaciones extrajudiciales. Como sabéis, las indemnizaciones judiciales están exentas de tributación. Te pillan con una bici y en un proceso judicial condenan a la aseguradora a pagarte, pues a la aseguradora del vehículo que te ha pillado, pues en ese caso están exentos de tributo. Pues ahora eso mismo va a pasar en las extrajudiciales. Me explico por qué. Primero, para que los que no sepáis, se ha aprobado una nueva ley de eficiencia procesal que lo que viene a hacer es en todos los ámbitos civiles y mercantiles obligar a acudir a un servicio de mediación o arbitraje que por lo tanto puede terminar sin necesidad de ir al juzgado. ¿Qué pasa? Que si tú no ibas al juzgado con este servicio, estos más que se llaman, y obtenías la indemnización de forma extrajudicial, tendrías que tributar frente a si vas a juicio, no tendrías que tributar. Por eso es importante haber introducido esta modificación. Siempre y cuando se cumplan unos requisitos. Por supuesto, tiene que ser una indemnización derivada de responsabilidad civil por daños personales, ¿vale? Ya sean físicos, o psíquicos o morales. También tienes, al igual que en el juzgado, la indemnización tiene que ser pagado por una aseguradora y además de ello tiene que haber sido por una resolución, en este caso de un tercero mediador neutral, es decir, por resolución de un arbitraje, una mediación, lo que sea. Y por lo tanto, una vez que tengas ese laudo, esa resolución del arbitraje, lo tienes, fijaros que es complejo, lo tienes que protocolizar notarialmente, o sea, es decir, tienes que elevarlo a escritura pública para que quede registrado y presentarlo en la declaración. El límite cuantitativo es el mismo que con los vehículos de la ley de vehículos a motor, es decir, hasta un tope de 18.000 euros. Luego ya existen tramos especiales y otro tipo de normas. Estos son quizá las principales novedades que hay respecto a los trabajadores por cuenta ajena y los autónomos también vienen cargados de novedades. Como siempre, ahora es obligatorio la presentación de las declaraciones, volvemos a la era del Big Data y de que todos los autónomos, sin excepción de los ingresos, deben declarar todos los años. Repito, declarar no es igual a pagar, pero bueno, pero para dejarlo constatado. Otra de las novedades que sea, aparte de la cuota de autónomo que se sigue teniendo que pagar, existe un plus que es el sistema de cotización por ingresos reales. Antiguamente el autónomo tenía unas bases de cotización y elegía pagar lo que quería. Ahora ya no puede elegir lo que va a cotizar. Quiero decir que esas cotizaciones obviamente se veían reflejadas en su pensión. Si pagas lo mínimo, recibes lo mínimo. Pero ahora ya no es así. Ahora existe un nuevo sistema de ingresos reales donde el autónomo está obligado, en función de una escala que está planteada para los ingresos, yo que sé, me invento, 20.000 a 30.000, 30.000 a 40.000, tienes un tipo de cuota a pagar, ¿de acuerdo? Entonces, para eso el autónomo lo que tiene que hacer es una previsión del ingreso que va a tener y sobre ese ingreso que va a tener, después tiene que elegir la escala. ¿Qué pasa? Que esto va a dar pie muchas veces o bien que te pases o bien que te quedes corto, porque no todos los años son iguales, no todo el mundo vende pan que siempre se compra porque es inelástico, sino que hay gente que tiene negocios con altibajos. Entonces, en caso de que te pases, tendrás que pedir una devolución y en caso de que te quedes corto, tendrás que hacer una declaración posterior complementaria justificando los ingresos y pagando el exceso de cuota, o mejor dicho, lo que falta de cuota por pagar. Em, Otra de las novedades son que bueno, esto ya estaba vigente el año pasado, pero los gastos de difícil justificación se han vuelto a subir hasta un 7%. Los gastos de difícil justificación son aquellos gastos, esos limbos, donde no sabes si esto es, pongamos un hotel en un balneario, que al día siguiente tienes una reunión de trabajo, pues no existe, es ocio, es trabajo, quiero decir, entonces esos gastos existe un pequeño
casilla un límite de hasta el 7% que puedes incluir, siempre y cuando sea un límite de 2.000 euros máximo, puedes incluir estos gastos de pequeña o difícil justificación. Asimismo, los autónomos tienen la posibilidad de, que trabajan desde casa, de deducirse el 30% de los gastos que genera el desempeño de su actividad. Pues me explico, en una casa un autónomo que trabaje tendrá que pagar luz, tendrá que pagar internet o inclusive tendrá que pagar alquiler. Pues de esos gastos, hasta un 30% pueden ser deducidos de su base imponible. Y por último, existen aumentos en las aportaciones a los planes de pensiones, siempre y cuando sean planes de pensiones de empleo simplificado. Esto para el que no sea autónomo, los autónomos tienen otra serie además del RETA, tienen otros regímenes alternativos de previsión social, como pueden ser mutualidades, como pueden ser colegios profesionales, que permiten una gestión colectiva de estos rendimientos y por lo tanto existe una deducción el que se ha elevado desde los 1.200 que era anteriormente hasta los 5.750 euros, siempre y cuando sea en un plan de pensiones de empleo simplificado, lo que se conoce como PPES. Y por último, también se han incluido, en estos mundos digitales que vivimos y de Big Data, se han incluido al colectivo de los influencers o youtubers, streamers, etcétera. No tienen, bueno, ya me entendéis, los creadores de contenido, que son ahora mismo, pues había dudas o había de cómo debían tributar. Ya se ha despejado toda esa duda. Ahora tienen que ser considerados sus rendimientos expresamente como actividades profesionales dentro de IRPF, siempre y cuando creen contenido digital en forma de vídeos, existan medios materiales como cámara, ordenador, plataforma y por supuesto tengan retribuciones derivadas de colaboraciones, publicidad, donaciones o las famosas monetizaciones de las plataformas como Twitch o YouTube. Por lo tanto, este colectivo ahora ya está incluido dentro de lo que son rendimientos de actividades profesionales. Ya se ha disipado esa duda. Pasando ya a colectivos, vamos a ir un poco a las principales deducciones y beneficios que se incluyen. Aquí no ha habido grandes novedades, es decir, no tenemos mucho más a deducir o a reducir, pero sí que sigue vigente, por ejemplo, las desgravaciones por maternidad. La deducción por maternidad con un límite de 1.200 euros por cada hijo menor de 3 años. Eso sigue vigente y puede seguir deduciendo. Además, como os he dicho, aparte del 15% de deducción en la compra del vehículo eléctrico que os he comentado antes, también puedes deducirte ayudas externas a estas, como puede ser el plan MOPS y tal. O sea, quiero decir que recibir una ayuda no quita poder seguir percibiendo la deducción. Es decir, puedes acumularlas siempre y cuando con un límite de 3.000 euros todas las ayudas que haya al sector eléctrico, tanto comunitarias como estatales. Y por supuesto, también en esta misma ayuda se aplica a los puntos de carga que tienes que instalar para enchufar el coche. O sea, es decir, tienes una deducción, al igual que el coche eléctrico, del 15% en todos los puntos de recarga eléctricos. Y por último, también, bueno, aquí no es una deducción, es un aumento. Se ha aumentado los tipos impositivos, se ha elevado un tramo al 27% en los rendimientos de trabajo, digo, perdón, en los rendimientos de las rentas del ahorro, es decir, lo que te dan los planes de pensiones privados, etcétera, etcétera, pues eso se ha aumentado, depósitos, se me ocurre, eso se ha aumentado hasta un 27%, siempre y cuando el rendimiento sea superior, bueno, esté en la horquilla de 200 a 300.000 euros, y luego ya para rendimientos superiores un gravamen único del 28%. Estas sí que son deducciones, estas sí que nos interesan. Ya estaban el año pasado, pero han sido, digamos, ampliadas. Son las reducciones, ojo, no deducciones, por arrendamiento de vivienda habitual. ¿De acuerdo? Ahora ya sabéis que desde 2023, del 26 de mayo de 2023, se aprobó una ley, que es la Ley de Acceso a la Vivienda, en la cual nos introducía una serie de conceptos nuevos, que estos conceptos eran el de gran tenedor y zona tensionada, que son básicamente, os lo explico para no alargarme mucho, un gran tenedor es una persona que tiene 10 o más viviendas o menos viviendas, pero con una superficie útil construida de 1.500 metros cuadrados, excluyendo trasteros y garajes.
o una zona tensionada es una zona céntrica, por entendernos, declarada por la comunidad autónoma como tensionada. Pues esos conceptos ahora van ligados a las deducciones que hay por alquiler. Antiguamente había unos tramos concretos, ahora se han ampliado esos tramos, y os lo voy a explicar muy sencillamente, hasta el 90%. En los casos que te puedes deducir un 90% de la renta del alquiler, son los casos que tienes la vivienda alquilada en una zona tensionada. Ojo, aquí zonas tensionadas lo desarrollan las comunidades autónomas. Entonces hay comunidades autónomas como Cataluña que lo han desarrollado y comunidades autónomas como Madrid que no lo han desarrollado. Por eso digo que no siempre es tan fácil llegar a este 90% de reducción, sobre todo porque aparte de ser una zona tensionada, tienes la obligación de alquilarlo un 5% por debajo de los índices de referencia. Los índices de referencia tendrían que haber sido publicados y a día de hoy, salvo error mío, todavía siguen sin ser publicados. Por lo tanto, es una reducción del 90% irrealizable a día de hoy, que lo será cuando pues, se actualice todo o se implemente mejor esta ley de vivienda. Tienes ya un 70% de reducción, siempre y cuando no seas, por supuesto, gran tenedor, del 70% si le alquilas la vivienda a un menor de 35 años. Eso te permite hasta un 70%. Y tienes un 60% si has realizado en los 2 años anteriores, los 2 ejercicios anteriores, algún tipo de obra de rehabilitación, no solo energética, sino de accesibilidad, lo que sea. Y para los demás mortales, quiero decir, para el resto de arrendadores, tienen el tipo básico, que es el 50%, ¿de acuerdo? Entonces, la reducción variará también si han hecho obras, no han hecho obras de consumo energético, etcétera, pero si no, es un 50%. Y por último, otra de bueno, la eficiencia energética sigue igual, no creo, hay deducciones del 20, 40 o 60, solo por obras ya no digo por todos estos aspectos que he comentado, si tú haces una obra para instalar placas solares, aislar, etcétera, tienes una reducción del 20, 40, 60. Depende de lo que consigas reducir en el consumo energético. Para eso tendrás que justificar si el año pasado, en el mes, me invento, el mes de febrero, gastaste 200 euros en calefacción y con las obras has bajado 100, pues tendrás una bonificación de hasta el 60% al ser un 50% superior. Pero bueno, quiero decir que todas esas obras siempre tenéis que, si habéis hecho, acordaros de preguntar al asesor o meterlas en la casilla porque os van a suponer un ahorro muy importante. Y por último, otra de las novedades, como ya os veis, es todo gira en torno a Internet, influencer, Big Data, etcétera. Otra de las novedades es la deducción en las estafas. Está pasando, y esto lleva ya bastantes años, que las estafas, las ciberestafas, se hacen desde el extranjero, ¿de acuerdo? Entonces es casi imposible encontrar al estafador y eso termina en el juzgado archivado porque ha sido imposible identificar a un hombre de Indonesia, por poner un ejemplo, que es el que ha realizado la estafa. Entonces, ahora se nos permite declarar esa pérdida patrimonial hasta 3.000 euros anuales, ese es el límite, y la puedes deducir de las ganancias de ventas de, por ejemplo, fondos, acciones o tal, por valor de hasta 2.000 euros, ¿de acuerdo? Y el resto, los 1.000 restantes, los puedes dejar para ejercicios posteriores. Pues esto es un poco igual que la compensación de pérdidas en bolsa, que tú tienes una acción que has perdido, otra que has ganado, puedes compensar una con otra. Y si no has ganado y solo has perdido, puedes compensar anualmente hasta un 25% de esa pérdida. Pues esto es igual, pero te permiten esas ciberestafas, esos víctimas del phishing, poder por lo menos aliviar esa carga, ya que no han podido recuperar, por supuesto, el dinero a través de la denuncia, ni tampoco vamos a encontrar al autor material de los hechos. Así que eso sería, vamos a decirlo así, las novedades generales que hay respecto a deducciones, etcétera. Por último, sí que me gustaría hablaros y daros unos consejos generales y ya pasamos a hacer a resolver algunas dudas que tengáis. Como consejos, lo primero es evitar los errores comunes, que los tenemos siempre tajados, que son, como no puede ser de otra manera, datos personales incorrectos o desactualizados, por ejemplo, domicilio mal puesto, estado civil que ha cambiado, hijos nuevos, casa nueva, todo eso hay que registrarlo porque en el borrador seguramente no te aparezca. No declarar todos los pagadores en caso de tener varios empleadores, eso es muy importante por la obligación de la renta en función del límite 22.000, 15.000, por eso hay que tener mucho cuidado.
ignorar las deducciones autonómicas. Esto lo recomiendo. En cada comunidad autónoma hay un innumerable listado de deducciones autonómicas que pueden ser utilizados. Eso lo puedes ver desde la sede electrónica de cada oficina tributaria de tu comunidad y así puedes saber toda la cantidad, pues que por desconocimiento tienes una serie de beneficios fiscales que no estás utilizando. Por último, no olvidar, hasta 2013 se puede deducir la hipoteca de vivienda habitual, todas las obras que hayáis hecho de eficiencia energética, por supuesto. Y otro error muy común es omitir ganancias patrimoniales, como os he contado antes de las acciones en bolsa. Muchas veces no aparece en el borrador, le das a aceptar y estás omitiendo una ganancia que deberías haber declarado. Lo mismo que ahora va a pasar con todas las pérdidas patrimoniales deducibles. Para poder deducirlas, evidentemente las tienes que declarar primero, ¿sabes? Me refiero a las de estafas digitales que hemos comentado. Y por último, verificar siempre el borrador, porque ya os digo que, aunque venga de la propia administración tributaria, muchas veces está sin actualizar. Por último, no olvidéis, ya digo, sobre todo lo más importante, verificar minuciosamente las aplicaciones que hay de Hacienda y tal, con las deducciones, reducciones, etcétera, que hay en las bases imponibles, que os van a ayudar sin duda alguna a, pues, a optimizar la declaración de la renta y se nota bastante, sobre todo si te preocupas, las buscas y efectivamente te afectan. Así que por mi parte voy a dejar de compartir la pantalla y nada, voy a dar paso ya a las preguntas a mi compañera Raquel para cualquier cuestión que tengáis. Muchas gracias. Hola Jaime, muchísimas gracias, sobre todo por la charla, seguro que ha ayudado un montón a esclarecer todo esto que es un poco siempre bastante engorroso. Así que como os he comentado, pues os voy a compartir, Jaime, échame una manilla también Sí, aquí para ver si se me comparte bien. se está iniciando. En donde Perfecto. podéis pues dejarnos una reseña positiva, como os hemos comentado, pues también que nos ayudará un montón para seguir avanzando y para hacer pues más webinars sobre estos. Y ahora también vamos a dar paso a las preguntas que hemos dicho en un principio. Volver a recalcar que sí que las preguntas que nos habéis lanzado vamos a intentarlo hacerlo de la forma más genérica posible porque los casos concretos requieren bastante tiempo. Aún así, como siempre os decimos, nos podéis escribir a nuestro correo electrónico que es info@sufin.com e intentaremos pues daros la mejor respuesta adaptada pues a vuestro caso concreto.